En el nombre de Dios. Como siempre, repasamos juntos el material discutido en la lección anterior, debido a que los contenidos de todas estas lecciones están relacionados entre sí. Este curso, el cual iniciamos hace poco con el título ¿Por qué los no chiitas no se han vuelto chiitas?, posee un total de 8 lecciones, en las cuales queremos realmente comprender por qué los no chiitas no se han vuelto chiitas. Y es que nosotros, los seguidores de la escuela del Ahlul Bayt o chiitas, continuamos la religión del profeta y el camino principal del Islam, y de hecho nos convertimos en nada más que musulmanes. Pero el resto de los musulmanes eligió un camino diferente a las instrucciones del profeta Muhammad, la paz de Dios sean con él y su bendita familia. En estas 8 sesiones debemos darnos cuenta de que el chiismo comenzó mucho antes del Mab'ath, que es cuando se da la misión profética al mensajero de Dios, al profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, y cuando comenzó el Islam, y la versión original de esta religión, el cual es el chiismo. Y que no es algo nuevo. El chiismo no es algo agregado al Islam, ni tan siquiera le agrega una sola palabra ni la quita de la religión. En la última lección dijimos que algunas personas querían que el profeta llevase a cabo algún milagro proveniente de Dios o con el permiso de Dios para poder creer en su profecía. Mas algunos, como el Imam Ali, no necesitaban ni deseaban milagro alguno para poder creer, porque ya habían visto la verdad en el mensajero de Dios, siendo que en el caso particular del Imam Ali, había visto la luz de la revelación en su primo Muhammad antes de que Muhammad se convirtiera en profeta. Por su parte, la honorable Jadilla le propuso matrimonio al profeta y le dijo: incluso si no me convierto en tu esposa, quiero ser tu sirvienta, porque veo que tienes la luz de la profecía. Abu Talib, la paz de Dios sea con él, también vio la luz de un profeta en su sobrino, e incluso la esposa de Abu Talib, la dama Fátima bin Asad, también lo vio. Salman al-Farsi también fue testigo de ello. Y este grupo no necesitó de argumento alguno ni de milagros para creer en el profeta Muhammad, que la paz de Dios y bendiciones sean sobre él y su bendita descendencia. Como dijimos anteriormente, en la tierra del Hijaz, hoy Arabia Saudita, en dicho momento de la historia, no había un sistema de gobierno que fuese estructurado y ejerciese el orden. Tan solo tenían una estructura sociopolítica basada en lo tribal o clanes, hasta el punto de que si alguien nuevo entraba en la ciudad y era un extraño entre todas sus tribus o clanes, esa persona indudablemente sería víctima de cualquier clase de abusos, y por eso debía pagar a cada uno de los líderes de las tribus en búsqueda de protección, seguridad y apoyo. Durante la época de la peregrinación, y acordémonos, aquí quiero hacer un paréntesis de que antes del Islam, también los paganos o los idólatras hacían peregrinaciones a la Kaaba. Se dice que en esa época de peregrinación, la tribu más honorable y de valor por sus hazañas bárbaras, llevaban a cabo una ceremonia especial en la que se movían frenéticamente alrededor de la Kaaba, silbando, algo que el Sagrado Corán menciona en la Sura 8, aleya 35, cuando dice: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. Su oración ante la casa no es otra cosa que silbidos y palmas. Saboread pues el castigo por ocultar la verdad. En esa misma época de peregrinación, le fue pagado a un poeta para presentarse frente a los peregrinos en la misma Kaaba y dijera una poesía alegórica en la que ensalzara las cualidades de su linaje, poesía de la cual tenemos un extracto que dice: yo soy el que mi padre era como tal y tal, y silbaba cerca de la Kaaba. Era un espadachín. Nuestra fuerza es grande. Si tiramos una mesa de comida, 5,000 personas se sentarán. Recordemos que estas tribus que tenían control de la Kaaba, su objetivo principal era sacar provecho de todos los comerciantes que pasaban por ahí y hacían una parada obligatoria para repostar en seres necesarios para continuar su viaje.
La Meca era un punto vital de encuentro, descanso y sobre todo de reuniones comerciales de cuanto invitado o comerciante viajero llegase de tierras lejanas, cada uno con sus costumbres y creencias. El interés por ganar el apego o aprecio de los comensales que llegaban a este punto en medio de las rutas comerciales de Oriente, que conectaban a otros lejanos destinos en Occidente, sabían que entre más simpatizantes tuviesen a su haber, se verían mucho más beneficiados económicamente y al ser influyentes en los asuntos del poder en la ciudad de la Meca. Es por eso que se cuenta que todos los días, cerca de los días de la peregrinación, cada tribu organizaba banquetes en los que se ofrecía un gran festín por separado, a título de cada una de las tribus existentes, solo con la intención de llamar la atención del mayor número de comensales y así beneficiarse y competir según el mayor número de invitados y simpatizantes leales en ser los más valiosos ante los huéspedes y quien finalmente sería la tribu más refinada y hospitalaria. No había acción hecha con natural nobleza y franqueza. Todo era llevado a cabo con el más mezquino espíritu de competición, con la intención de beneficiar y distinguirse de algún clan. Por en medio de ese caótico estilo de gobierno y vida, en la Meca había una persona con la que nadie podía competir debido a su grandeza reconocida, y el cual era respetado tajantemente por cada uno de los habitantes y foráneos incluso de esa ciudad. Este personaje era Abu Talib, el padre del Imam Ali. Su nobleza y distinción no se debía a su riqueza, pues a pesar de que no era una persona pobre, no era poseedor de grandes riquezas. El respeto que tenía de los demás fue gracias no solo a su linaje y antepasados, sino a sus virtudes, lo que lo llevó a ser poseedor de la llave de la Kaaba, y se cuenta que cuando Abu Talib daba un banquete a los comensales de la Meca en los días que contamos, nadie más se atrevía a competir con él. Ese sistema imperaba sin tregua en la vida de todas las tribus árabes del Hijaz por aquel entonces, hasta que Muhammad dijo: «Yo soy profeta». Fue así como los esclavos, quienes eran considerados menos que animales en aquel entonces, así como los humildes, los desheredados, los sin voz y todo aquel que no era miembro de una tribu determinada, tuvieron esperanza y protección no de una tribu, sino de Dios y su mensajero. La situación era crítica para las personas sin refugio, para los esclavos, quienes no comían sino de los restos que sus amos daban de comer a los caballos y demás animales. Si alguien mataba a un esclavo, quedaba impune como si de ganado se tratase. Como vimos, los que no tenían tribu eran expropiados, robados y secuestrados. El caos era entonces lo imperante. Cuando Muhammad se proclamó como profeta, Dios exaltado sea declaró algunos de los mandamientos necesarios para regir correctamente una sociedad y sobre todo la convivencia justa entre las personas en 2 versos concretos, en los que decía el nuevo creyente que uno no debe gastar o comer la propiedad del huérfano. En otras palabras, robar el derecho de los desposeídos, los débiles, así como la prohibición de la crueldad, al declarar que todos los seres humanos son iguales excepto aquel que tuviese más piedad ante Dios Todopoderoso. Estos 2 principios en los que en la temprana fase del Islam fueron pregonados, llamó la atención de todos los excluidos, los humildes, los sin poder, esclavos y la gente noble, que no estaba cegada por el poder ni la competencia por el dinero, ni la exaltación social. El Islam venía en beneficio de la gente pobre y sin voz, esa misma que se convirtió al Islam en ese inicio, que estaban acostumbradas a las vejaciones y persecución, y pudieron así soportar esos mismos tratos mientras unían más adeptos que fortalecieran la comunidad musulmana. ¿Sabías que en los primeros años después del Mab'ath, aún incluso unos 15 años después de la revelación de la profecía, la población musulmana no era considerable en número de adeptos? ¿Pero por qué? Y como hablamos en lecciones anteriores, la invitación del profeta no era nada atractiva para los jefes de las tribus. Su identidad era la de la tribalidad y la lucha por el poder absoluto entre ellos. Por lo que el profeta, cuando vino con el mensaje de que un jefe de tribu no era diferente a un esclavo, excepto en piedad, esto impactó en las cabezas tribales y les generó un terremoto a la estabilidad de su poder y hegemonía absoluta de la cual sacaban provecho. A estos jefes tribales entonces ese mensaje les incomodó
y se dieron cuenta que con un modelo social en el que existiese orden, equidad y valoración de las cualidades morales y espirituales de alguien, así como la piedad, la justicia, el recato, entre otros, y no la competencia insensata a la que estaban acostumbrados, su liderazgo acabaría y pasarían de ser los reyes de sus tribus a ser unos más de entre los creyentes de una fe que decía que el único a quien debían someterse como Señor absoluto era Dios, y que quien era su representante en la tierra era el profeta, y que luego de éste guiaría el camino recto a la comunidad Ali, ambos Bani Hashim. Todo esto sinónimo de que era imposible de competir para mejorar esto, que su preeminencia se viese acabada. Entonces comenzaron a buscar respuestas frente ¿qué hacer si alguien de Bani Hashim realmente es profeta? Y se dieron cuenta que con dinero o riquezas no podían competir contra ese mensaje revelado. Así que la única forma para derribar ese nuevo orden divino era traer algo equivalente al profeta. Algunas tribus trajeron falsos profetas y dijeron que ese personaje creado también era profeta, pero que pertenecía a su tribu en específico. Pero muy pronto la gente se dio cuenta de que todas las palabras de esos falsos profetas eran mentiras nada más. Cuando sucedió el evento de la Saqifa, Omar le dijo a Ibn Abbas, el tío del profeta: no aceptamos el califato y la tutela de Ali. ¿Pero por qué? ¿Era acaso porque el imam Ali no era valiente o no tenía conocimiento o simplemente no era generoso o no era un caballero con grandes virtudes? No. Cuando se le pregunta a Omar la razón por la que no aceptaba el califato o tutela de Ali, su respuesta fue porque él también es de Bani Hashim. Él dijo: si se supone que la profecía es de Bani Hashim y el imamato es de Bani Hashim, nos quedamos atrás, es por eso que no lo aceptamos. ¿Por qué el tribalismo resultó entonces ser tan nocivo? Como hemos explicado, el efecto de llevar una vida en constante competición hace que se pierda la realidad de los asuntos de valor, llegando a no haber una diferencia entre el bien y el mal para los miembros de esas tribus que constantemente compiten entre sí, llevando a justificarse cualquier acción por más infame que sea con tal de alcanzar los objetivos de la tribu. Razón por la cual el Islam vino a romper esto, poniendo las bases estándares de lo que es correcto, la verdad y lo justo, sobre todo lo relativo a la existencia del mundo, en especial el ser humano, sin importar tribu, raza o etnia, condición social, económica o poder. Razón por la que cuando se pregona este mensaje de equidad, verdad, justicia y rectitud, vieron cómo tambaleaba su modelo de vida privilegiado y se opusieron a él. Pero a pesar de todo esto que hemos dicho sobre el tribalismo y su mal, una persona utilizó esta debilidad, es decir, el tribalismo, en beneficio del Islam. Cuando el profeta no tenía amigos o compañeros, debido a que evidentemente el Islam lo que traía a sus adeptos eran no más que persecuciones y agravios como torturas, expropiación, destierro, asesinato, etc., Abu Talib fue a hablar con los jefes de todos los clanes y tribus existentes en Meca e hizo un pacto con ellos, en el cual acordó que si los apóstatas quieren acosar a mi sobrino Muhammad hoy, en el futuro, cuando vosotros logréis un honor, serán ustedes quienes sean acosados. Esta fue una clara advertencia en la que Abu Talib utilizó a favor del Islam y de proteger a su sobrino, el profeta Muhammad, basado en el conocimiento del comportamiento común de las triviales rivalidades entre clanes y tribus, y transformó el temor de que cada tribu tomaba ejemplo y rivalidad de lo que las demás hacían para competir o ir en contra de las demás. Fue así como Abu Talib, que usando esta brillante táctica basada en el conocimiento y la lógica, en ese momento cuando el profeta estaba siendo perseguido y exterminado por medio de las sanciones económicas que les llevó al cerco de la hambruna, alentó y promovió a algunos idólatras de la Meca a que ayudaran al profeta y su gente con alimento. Esta genial maniobra se logró gracias al ingenio de Abu Talib, quien a pesar de ser creyente musulmán, ante la opinión pública de todos los mequenses, él no era partidario del Islam, puesto que si lo contrario hubiese ocurrido, jamás los jefes de las tribus hubiesen aceptado lograr un pacto que al menos contuviese el ávido deseo de las demás tribus de acabar con el enviado de Dios, ya que la lógica de este entonces era que los Bani Hashim deseaban imponer la creencia y la profecía del Islam para su provecho, cosa que no era así. Además,
La forma como Abu Talib manejó los asuntos buscaba la manera de favorecer a Muhammad y su encomienda divina, mediante información que pudiésemos llamar privilegiada con tal de alertarles de los peligros que estaban al acecho de forma anticipada. Esta es la razón por la que Abu Talib, la paz de Dios sea con él, siempre estaba al pendiente de lo que sucedía a su alrededor y en todos los rincones de la Meca, tanto dentro como fuera de las tribus que la habitaban. Así también ordenó a sus hijos, el imam Ali y Jafar, a practicar su religión con calma y certidumbre, pues él les garantizaba seguridad para que nadie viniese a hacerles daño. Como ordenó a sus hijos de rezar con seguridad de que nada les pasaría mientras llevaban a cabo sus actos de adoración. El mismo Abu Talib deseaba también hacer lo mismo, pero no era posible, pues siempre priorizó el no revelar su verdadera creencia en el Islam para así proteger la religión de Dios. Es por esa razón que le dijeron al imam Ali: tu padre no es musulmán. A lo que el imam respondió: en el día del juicio, cuando la luz de Abu Talib brille en Mahshar, nadie podrá oponerse a él y todos querrán estar bajo su sombra para que Dios Todopoderoso acepte la intercesión de Abu Talib. Que Dios les bendiga y les conceda paz a ellos. Hasta la próxima y que Dios los cuide.